de Dios. Verdaderamente ella era una creyente muchos años atrás y bueno, ha dejado el camino del Señor y me dijo: hermano, yo estoy descarriada. Pues entonces le dije yo: aquí nos especializamos en ayudar a gente que está descarriada, amén, y también ayudar a aquellos que no conocen a Dios. Así que Dios le bendiga a nuestra hermana Laudelis. No se sienta menos en medio de nosotros, amén, porque nosotros estamos caminando por la gracia de Dios. No somos más que, amén, el borracho que se convirtió hace 2 horas, amén, y si estamos de pie es por la gracia del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos serle una bendición a ella y ella sea una bendición para nosotros. ¿Lo desean de todo corazón? Amén. Orarán por nuestra hermana Laudelis. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. No sé si se nombra bien. Laudelis. Laudelis. Laudelit. Amén. Laudelit. Laudelit. Amén. Dios te bendiga. Ya empezamos con problemas. Dios bendiga a nuestra hermana Laude. Vamos a ir rapidito. San Lucas, el capítulo 19. Amén. Espero que el Señor nos bendiga. Le amamos al Señor y hemos seguido la voz de Dios. Amén. Venimos por un mensaje elevado acerca de Cristo, el misterio revelado. Amén. Recordando aquellas palabras que, amén, somos su novia, preñada por el Espíritu. Amén. Y hay una iglesia produciendo hijos de Dios. Ven, estamos preñados por medio de su Espíritu, llevando su nombre, amén, llevando su vida y produciendo las mismas señales que Él produjo. Así que evidencia, amén, con la preeminencia, la evidencia de su resurrección, de que Jesucristo no está muerto, sino que Él vive en aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén. Él vive para siempre jamás. Y esta es la vida eterna. Es una vindicación, amén, que muestra al mundo de que nosotros estamos vivos en Él y Él está vivo en nosotros. Así que ahora, ¿cómo lo sabemos eso? Es porque somos hijos, amén, y porque tenemos el Espíritu de Dios. Él nos ha dado de su Espíritu. Así que con ese Espíritu clamamos: Abba, Padre. Así que el Señor nos aconsejó al salir del culto: he aquí vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Así que Dios está diciéndole a cada pueblo, a cada nación, a cada lengua: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Amén, porque no he hallado tus obras perfectas. O sea, Él sabe de nuestra falencia, Él sabe de nuestras debilidades. Amén, y Él nos dice: afirma, amén, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Así que acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? Amén, de aquello que no lo está haciendo correctamente. Pues si no te arrepientes, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Pero tiene algunas personas en Sardis que no han marchado sus vestiduras. Así que le damos gracias a Dios. Y estos andarán conmigo con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos a nuestro precioso hermano ahí también que está con su hijo. Dios te bendiga, mi precioso hermano.
Amén, es un placer para mí verlo nuevamente. Amén, de la misma manera cuando vimos a Kendry aparecer. Amén, apareció el primer culto, luego el segundo culto, y tercer culto, el cuarto culto, y pensaba que el quinto no vendría, y ahí estaba otra vez, y hasta la fecha lo tenemos aquí. Amén, ya por algunos años, para la gloria del Señor. Así que Dios te bendiga y espero que Dios te fortalezca, te cuide, porque no es fácil, amén, ser un cristiano. Y no es fácil caminar en el camino del Señor, porque 200 millones de demonios, amén, han salido del infierno cuando la tapa del infierno fue abierta para ir en contra de aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén, pero usted es un hijo de Dios, una hija de Dios que va a resistir firme para la gloria de Dios. Así que yo espero que Dios le bendiga. Zaqueo, amén, voy a hablar de Zaqueo. San Lucas capítulo 19, el versículo 1 al versículo 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, no simplemente era un jefe, sino que este era un hombre rico. Amén, un hombre que tenía mucho dinero. Y dice la Escritura, y procuraba ver quién era Jesús. Él estaba intrigado, él no sabía quién era Jesús. Él tenía ciertos testimonios, como un publicano, como un hombre rico, había oído de Jesús, pero él no sabía quién era Jesús. Y dice, pero no podía por causa de la multitud verlo, porque él era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, aleluya. Padre Dios, infinitas gracias, Señor. Te damos, Señor, porque creemos que tú viniste a buscarnos y creemos que tú nos has hallado y nos has traído a este lugarcito, el que llamamos la casa de Dios. Y Señor, te damos gracias porque verdaderamente el Señor, tú has bajado de la gloria para buscar lo que se había perdido y devolverle a ellos el título de propiedad, el abstracto, amén, en el cual está toda la herencia testada, porque cuantos somos hijos, también somos herederos. Padre, bendícenos ahora por tu palabra. Te invito a venir en esta hora para poder leerles esta historia preciosa a nuestros hermanos en el culto, que espero que sea una gran bendición. Padre, bendícenos ahora y pido permiso, Señor, para entrar a exhortar esta tu palabra y hablar con de nuevo lo que he de hablar. Dame confianza, un pueblo en fe, un pueblo en fe, un pueblo ungido para recibir la palabra de lo alto. Bendícenos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y los que aman a Dios digan amén. Los que aman a Dios digan gloria a Dios. Y den un batir de mano al Rey de Gloria. Oh, aleluya. Tomen asiento, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la conversión de este hombre llamado Zaqueo. Este hombre
quizás refleja la vida de muchos de los que estamos aquí. ¿Están aquí todavía? Entonces agradecemos a Dios por cada escritura insertada en este folleto, amén, en esta cinta, amén, que nos hablan de un hombre llamado Zaqueo, un hombre de negocios. Así que el título del mensaje es Zaqueo, un hombre de negocios. Bendito sea el nombre del Señor. Primeramente necesitamos saber quién era Zaqueo. Amén. El griego zoik y el hebreo orit significa puro, inocente. Entonces este hombre llamado Zaqueo era, de acuerdo al griego y de acuerdo al hebreo, era un hombre puro, era un hombre inocente. Amén. Estaba en el mundo, él estaba perdido, él estaba metido en los negocios, amén, pero él era un hombre puro, amén, e inocente, amén, en su atributo. Así que la escritura dice, como leímos al principio, él era un publicano rico que apareció en el Nuevo Testamento y procuraba ver a Jesús. Así que yo espero en esta hora, la gente que está en YouTube, la gente que está allí en Zoom, procure hoy día ver a Jesús. Yo espero que nuestra hermana Laude espere ver hoy a Jesús, porque Jesús está en este lugar. Jesús para mí visiblemente visto es entre mis hermanos, entre su pueblo, porque yo sé que los nacidos de nuevo, ellos tienen el Espíritu de Cristo en sus corazones. Así que le damos gracias a Dios porque Él está aquí en esta hora. Y lo único que necesitamos es que Él nos saque las escamas para poder verlo a Él. Porque hay escamas, hay falta de revelación que muchas veces no nos permite ver a Dios en nuestro medio, a Dios accionando. Amén, porque Él es un Dios de milagros, es un Dios de maravilla. Ahora este hombre publicano y rico aparece en el Nuevo Testamento procurando ver quién era Jesús. Pero no podía él verlo a causa de la multitud. Y la escritura dice que la razón, la escritura del profeta, la razón del que él no podía verlo era porque era bajo de estatura. O sea, él era un hombre pequeño. Él no era un enano, amén, pero era un hombre pequeño. Amén, como muchos chilenos, los chilenos no somos gente alta, aunque en este último tiempo los niños nacen muy grandes, las mujeres nacen muy grandes. Estamos en una etapa en donde ya las niñas, las mujeres tienen un zapato 42, amén, 41, amén, pero en los tiempos de romance con mi esposa, cuando yo iba a comprarle zapatos a ella, ella le era difícil encontrar el número 38. Amén, porque hacían el zapato hasta el 38, amén, y la verdad que no hacían mucho porque la gente era de pies chicos. Pero hoy en día es difícil encontrar una señorita con menos de 40. Amén, 39, 40, 38. Amén, ya eso es algo normal. Pues entonces estamos en una edad en que están apareciendo gigantes. Amén, gente grande. Pero Zaqueo, amén, no era un enano, pero era un hombre bajo de estatura. Amén, y los que estaban pasando por allí, amén, con este hombre llamado Jesús, eran personas enormes, eran personas grandes para de allí. Y él, Zaqueo, ni siquiera podía encontrar un lugar, amén, para subirse, para poder verlo a él. Así que la gente estaba encaramada en las paredes y estaban por todos lados, se subían allí para poder ver a Jesús. Y usted sabe, hay algo al respecto, dice el profeta, cuando Jesús llega.
amén, hay una atracción. La gente hace algo. Hay creyentes que saltan, hay creyentes que brincan, hay creyentes que dan aplauso a Dios, hay creyentes que corren, porque hay algo especial, hermano, al respecto, es cuando Jesús aparece. Y cuando Él venía, la multitud gritaba: Jesús, Jesús, Hijo de David. Por allá se oía uno gritando: Jesús, Hijo de David. Y este Zaqueo estaba en este lugar esperando a aquel que venía, amén, que él lo consideraba un falso, amén, profeta, lo consideraba un hombre telepatista. Así que él estaba allí ahora para encarar a Jesús. Él no estaba allí para convertirse, él no estaba allí, hermano, para entregarse la mano a Jesús. Por el contrario, él quería descubrir a este hombre, amén, en la falsedad de Jesús, amén, porque a él le habían contado muchas cosas con respecto a Jesús. Amén, cosas que la gente dice que verdaderamente, hermano, detienen a aquella persona que verdaderamente quiere buscar a Jesús. Amén, pero yo creo que todas esas cosas que se dicen alrededor de Jesús, que se dicen alrededor de los hermanos, son espantapájaros para atajar a aquellos pájaros cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero un verdadero hijo de Dios, una verdadera águila, cuando ve un espantapájaro, sabe que allí en ese lugar hay una buena semilla. Porque el campesino no pone el espantapájaro porque no hay nada bueno allí. El campesino pone el espantapájaro porque en ese lugar hay algo bueno sembrado. Así que si usted viene aquí y usted encuentra falencia y usted encuentra flaqueza, esos son espantapájaros, para espantar a los pájaros para que no vean a Jesús. Pero yo y usted atravesamos sobre esos espantapájaros, sobre esos obstáculos, y miramos a nuestro hermoso Jesús. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él está aquí en esta hora? Así que cuando Jesús aparece, eso siempre llama la atención a la gente de algún modo. Ellos estaban allí listos para cantar, y estaban gritando Hosana. Y Zaqueo dijo: oye, aquí no me verán, y yo no podré verlos a él, debido a que él quizás caminará por el medio de la calle con sus guardaespaldas, y yo no podré ver a este individuo. Yo no creo que ese hombre sea profeta. Entonces Zaqueo había recibido falsas enseñanzas con respecto al Señor Jesús. Como mucha gente recibe falsa enseñanza con respecto a la novia, con respecto a los hijos de Dios. Pues le habían enseñado a Zaqueo que en los días de la profecía, amén, que los días de la profecía ya habían pasado, y que los días de los milagros ya también habían pasado, amén. Y ustedes saben, los tiempos de hoy no cambian mucho desde entonces. Y si Dios alguna vez fue Dios, Él sigue aún siendo Dios. Si no lo es, entonces Él nunca fue Dios. Aleluya. Así que Zaqueo era un hombre próspero, era un hombre muy bendecido. La escritura dice que era rico. Bueno, su nombre significa puro, inocente. Y yo creo que todo hombre que sea puro, todo hombre que sea inocente, siempre, no importa que no conozca a Dios, será bendecido y prosperado por su pureza, por su inocencia, por su manera de ser honesta. Y porque usted sabe, tenemos a muchos llamados cristianos, no cristianos, sino los que se hacen llamar cristianos, que no tienen nada de pureza, que no son cristianos puros, amén, y tampoco, hermano, tienen inocencia. Bendito sea el Señor. Pero Zaqueo significa puro, inocente. Entonces Zaqueo era un hombre que estaba en plena comunión con el Sanedrín.
amén, el Sanedrín, hermano, le daba la diestra de compañerismo a este hombre llamado Zaqueo, por cuanto él era inocente y por cuanto él era puro. Él estaba también, dice el profeta, en la buena con las sociedades. O sea, él no era un peleador, no era un hombre malvividor. Él estaba, como diríamos nosotros, en unidad con el juez, en unidad con el alcalde, en unidad con los vecinos. Era un caballero, amén. Además era próspero y él era muy rico. Así que este hombre sabe que estaba en unidad con todos los demás. Así que él pensó que si se metía en problemas con Jesús, los demás lo apoyarían. Amén. Así que él no tuvo mucho miedo, amén, de querer encarar a Jesús. Amén, porque sabía que el Sanedrín, él lo apoyaría. Quizás él escuchó al Sanedrín murmurando de Jesús. Y quizás él escuchó a las sociedades hablando mal de Jesús. Así que él pensó que si se paraba en contra de Jesús y se metía en problema con él, los demás lo iban a él a apoyar. Así que él estaba allí, parado ahora en la puerta. Amén. Él va retrocediendo. Él está parado en la puerta, está en su casa. Y él va a salir de su casa. Y él va con el espíritu de agarrar a ese individuo llamado Jesús. Y él le diría en su cara: Jesús, tú eres un falso profeta. Tú no vales la pena. Amén. Tú solamente estás usando una telepatía mental y tú estás engañando a la gente. Ven, pero él nunca se detuvo a leer los pergaminos. Nunca se detuvo a leer la palabra de Dios. Y allí es donde se cometen muchos errores en este día. Amén. Mucha gente comete errores. Amén. Porque escucha al predicador, escucha a los hijos de Dios, el moverse, el vestirse, en andar como ellos andan. Amén. Y los critican, hablan mal de ellos, ese vestido largo, esa manera de vestir, esa manera de ser, y los critican a ellos. Amén. Sin saber que eso es escritural. Porque sabemos que la vestimenta no hace el cristianismo, pero cuando el cristianismo se convierte, le cambia la vestimenta, le cambia su manera de ser y lo encamina hacia la palabra de Dios. Entonces muchos hombres cometen el error hoy en día. Amén. Muchos hombres manufacturan y critican a Dios, critican a los hijos de Dios sin saber nada de ellos. Si Israel hubiera hecho eso, escuchar la escritura, ver a Dios primero en los pergaminos, si ellos hubieran hecho eso, en vez de hacer lo que hicieron, ellos estarían en mejores condiciones. Pero tenían que hacerlo de esa manera porque tenía que cumplirse, amén, la escritura, que los ojos de ellos serían cegados, amén, para el beneficio de nosotros. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que creyeron en su nombre, hermano, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y le damos gracias a Dios que Dios cegó a Israel para que pudiéramos entrar nosotros. Porque nosotros no teníamos lugar, éramos considerados como perros, pero gracias a que ellos lo rechazaron, gracias a que ellos no lo recibieron, fuimos insertados nosotros. Así que podemos decir gloria a Dios. Aleluya. Ahora veremos a Zaqueo, a este hombre de negocio. Y dice el profeta, vamos a hablar de este hombrecito. Porque no vamos a decir de este hombre, amén, no de este hombre tampoco, amén, porque era un hombrecito. No era un enano, pero era un hombrecito. Así que hablaremos de este hombre llamado Zaqueo. Debe haber sido, dice, una noche muy mala para él. Y yo creo, hermano, que todo ser humano tiene noches malas. No todas son soñar cosas bonitas. Hace pocos días
nuestra hermana Germany, no la veo aquí, parece que está trabajando. Pues entonces ella me habló acerca de un sueño, y fue un sueño muy bonito, y Dios le puso a ella 2 escrituras. Ella tuvo una intimidad con Dios durante el sueño de la noche, y ella recordó la escritura y me envió la escritura a mí. Pero no siempre tenemos sueños bonitos. Amén. Y este hombre tenía cierto complejo. Este hombre llamado Zaqueo tenía ciertas problemáticas. Amén. Y cuando usted tiene problemáticas, no duerme bien. Amén. Así que este hombrecito no había dormido en lo absoluto. Él simplemente rodó, amén, de un lado a otro y dio vuelta en la cama toda la noche dando vueltas, y todos hemos pasado por malas noches. Esa clase de noche yo las he vivido. Esas noches donde usted no puede respirar bien, esas noches donde hace mucho calor, y si usted tira la manta para allá, entonces usted siente mucho frío y usted no sabe cómo estar. Amén, porque son noches malas, y si duerme un poquito entra en pesadilla o cualquier cosa. Amén. Es como le dijeron a Juan, que cuando él estaba recibiendo las revelaciones, él había comido chile picante. Amén. Y sucede que a veces tenemos noches que son malas. Este hombre había tenido una noche muy mala, y usted sabe, Rebeca había tenido una noche muy buena. Rebeca era la esposa de este hombre llamado Zaqueo, y Rebeca era una creyente. Y esa Rebeca sabía que él iba a pasar por ahí. Y este Zaqueo también sabía que Jesús iba a pasar por allí. Así que esta Rebeca, una creyente verdadera, ella estaba interesada en que su esposo entrara. Entonces ella, Rebeca, oraba por su esposo, oraba de día, oraba de noche. Amén. Y Zaqueo tenía un negocio en Jericó. Él pertenecía a la sociedad de ese día, o de su día, digámoslo. Amén. Él pertenecía a la gente de nariz levantada. Y su esposa llamada Rebeca, ella era una creyente. Y su esposa había conocido a un profeta llamado Jesús de Nazaret. Y cuando ella conoció a este hombre llamado Jesús de Nazaret, desde allí su vida fue cambiada. Su esposo se dio cuenta de ese cambio, y este hombre estaba intrigado, amén, de conocer a aquel hombre que Rebeca había conocido. Porque desde que Rebeca había conocido a Jesús, se había puesto más dulce, se había puesto más amorosa, se había puesto más cariñosa con él, aunque él no había hecho muchos méritos para que ella fuera cariñosa, pero ella se había convertido a Dios. Y cuando ella se había convertido a Dios, ella sabía que Dios le había dado a este hombre llamado Zaqueo. Entonces ella era amable con Zaqueo, y ella oraba, amén, por Zaqueo, y estaba interesada en su esposo. Oraba por el día, oraba por la noche, amén. Y su esposa, esta creyente, hermano, había conocido, como le dije, a este profeta llamado Jesús de Nazaret, el cual decían algunos que él era el Hijo de Dios. Algunos ya tenían más fe. No simplemente lo miramos como profeta, sino que algunos profesaban, hermano Juan, hermano Ulises, hermano, que él era Jesús. Aleluya. Ellos ya estaban en una fe más sobrenatural que aquellos que lo veían como profeta, porque ellos lo veían como el Hijo de Dios. Y ella estaba interesada en que su esposa conociera a este hombre llamado Jesús de Nazaret. Porque para ella había sido mucho beneficio que ella conociera a Jesús, amén, de Nazaret. Bendito sea el Señor. No importa que ella era la esposa de un rico, no importa que ella estaba también en la alta sociedad, ella quería que su esposo conociera a Jesús. ¿Cuántos quieren aquí que su familia conozca a Jesús? ¿Cuántos quieren aquí que su esposo conozca a Jesús? Que su esposa conozca a Jesús, que sus hijos conozcan a Jesús. ¿Lo desean ustedes? Si es así, denle una gritería a Dios.
debe hacer usted? Si usted está interesado que el vecino, esa persona amable, ese hombre del frente o esa mujercita que viene de allá, amén, conozca al Señor, usted tiene que hacer lo que Rebeca hizo. Rebeca oraba para que Zaqueo despertara, voy a decirlo así, a la movida de la hora. Porque la movida de la hora no era estar en medio de profetas, sino que era reconocer al Mesías, era reconocer al Cristo de la gloria. Entonces Rebeca estaba orando por su esposo Zaqueo para que despertara la movida de la hora. Ella sabía que el pueblo judío había sido enseñado, amén, a creer en los profetas. Y ese que ella había conocido era un profeta de Dios. Y si un hombre decía algo que se cumpliera, ellos tenían que creer que allí estaba Dios. Amén. Dice, pero si este hombre decía algo que no se cumplía, entonces la escritura decía, no lo oigáis, es porque yo no estoy con él. Amén. Así que Dios le dejó palabra a los judíos, palabra para ellos, amén, por medio de sus profetas. Así que Rebeca estaba completamente convencida, amén, de que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando ella vio a Jesús de Nazaret, y ella podía pararse y decirle a las personas, amén, que lo que estaba, amén, en el corazón de la gente. Perdón, cuando Rebeca vio a Jesús, ella observó a Jesús, que Jesús miraba a la gente y le podía decir a la gente lo que estaba en el corazón de ellos. Y ella estaba admirada, amén, por lo que este hombre tenía, y estaba convencida que era el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que este llamado Jesús podría predecir cosas que iban a suceder. Y cada cosa que él decía sucedía exactamente de la manera en que él lo había dicho. Eso significaba que Dios estaba con ellos. Amén, porque ahí estaba el Mesías. Bendito sea el Señor. Y todo lo que él dijo, amén, el profeta dice, nunca falló ni una sola vez. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús estaba correctamente en la palabra de Dios y ella le creyó. Pero Zaqueo, su esposo, había estado confundido. Y bueno, lo cierto del caso es que Zaqueo nunca había visto a Jesús. Nunca lo había visto. Entonces estaba confundido. Lo único que tenía era el testimonio de la gente y el testimonio de su esposa. Pero él nunca lo había conocido. Y ciertamente es algo que está mal en la gente cuando ellos juzgan a una persona sin antes haberlo oído. Usted sabe la murmuración, en los chismes hablan mal de la gente y esa gente a veces no puede defenderse porque hablan a espaldas de ellos. Y entonces él, hermano, no había visto nunca a Jesús. Y eso ciertamente es algo que está mal. Porque usted nunca debe juzgar a una persona a menos que usted lo oiga primero. Eso no se debe hacer nunca. Muchas veces somos culpables de eso en este día. Oímos a un cierto hombre decir y aún antes de oírlo nosotros ya pronunciamos, amén, un juicio sobre ese hombre basado en la opinión de los demás. Eso significa que usted cree cosas de terceras personas. Amén. Y usted no cree algo de su propia mano, sino algo de terceras personas. Así que Dios lo ayuda a usted en esta hora. Amén. Que nosotros nunca creamos en algo basado en la opinión de alguien más. Eso no es bueno. Nosotros deberíamos de ir y ver por nosotros mismos, como se nos dijo una vez. Alguien dijo, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Bueno, ven y ve. Pero no podemos criticar si está aconteciendo algo bueno en Nazaret sin ir y verlo.
Y cuando Felipe fue a ver a Natanael, la escritura dice que lo encontró debajo de un árbol y le dijo: ven porque hemos hallado a Jesús de Nazaret, al hijo de José. Y él dijo: ¿me podrían decir que puede salir algo bueno de Nazaret? Y él le dio una de las mejores respuestas y le dijo: ven y ve. Ven a ver. Entérate por ti mismo. No sé por qué está esto aquí, pero lo voy a decir. No se queden en casa a criticar. Vengan aquí y vean por ustedes mismos. Y cuando él vino, vio acercarse a Jesús y le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Bendito sea el Señor. Y él le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, cuando me conociste. Y él le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Y eso fue suficiente, amén, para Natanael. Y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén, porque él estaba enseñado que si alguien podía decirle lo que estaba en el corazón o ver algo, amén, cuando no estaba presente y decirlo, entonces Dios estaba allí. Él le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, Rebeca había visto ya muchas cosas de esta, había visto mucho de esto, y ella estaba ansiosa de que su esposo pudiera sentarse en una ocasión en donde estaba Jesús. Ella lo único que quería, que su esposo algún día se acercara a donde estaba Jesús. Ella lo deseaba con todo su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ella se enteró que él iba a pasar por Jericó, por su ciudad, que iba a pasar ese día, y se puso a orar por él. Oraba por Zaqueo. Bendito sea el Señor. Y el profeta dice: yo espero que haya muchas Rebecas aquí, orando por los hermanos, orando por alguien para que pueda cruzarse, amén, en el cruce de camino con el Señor Jesucristo. Porque ese día que nosotros entramos en ese cruce de camino, no podemos ser los mismos desde el día en que le hemos conocido. Dicen amén los que aman a Dios. Entonces, ustedes mujeres, luchen por sus esposos, oren por sus esposos, oren por sus hijos, amén, para que en algún momento Jesús se les cruce en el camino. Aleluya. Ella había orado toda la noche, como lo vamos a hacer un drama, y ustedes saben, cuando alguien empieza a orar por usted en sinceridad, esa persona que ora por usted no puede descansar. Amén. Y usted lentamente, al recibir la oración, usted está, hermano, poniéndose algo tenso. Amén. Esta mujer, al ver a su esposo, sabe que algo está sucediendo. Zaqueo tenía la costumbre de levantarse tarde, porque él quizás tenía un restaurante y él dejaba a su administrador. Él simplemente llegaba a revisar las cuentas. Es como un dueño. Como un dueño no tiene que levantarse temprano, él manda a los trabajadores y él después fiscaliza, por decirle así, que el negocio esté funcionando bien. Cuánta venta hubo en la noche, cuánta venta hay en la mañana, y él no tiene que llegar temprano. Por eso que cuando alguien llega como a las 10 de la mañana, decimos: tú tienes un trabajo de horario de oficina. Amén, porque los obreros tienen que levantarse a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y algunos hasta las 5 de la mañana para poder ir a trabajar. Porque ellos no tienen, no son administradores de negocio, son simplemente personas que han sido puestas por el dueño. Pues entonces este hombre no tenía la costumbre de levantarse temprano, y su costumbre era levantarse tarde. Amén. Él dejaba a su administrador y a los demás que cuidaran de su negocio. Amén. Pero esa mañana
se levantó bien temprano, hubo un cambio en Zaqueo. Algo estaba sucediendo en él. Yo creo que, hermana, fue la oración. Algo estaba sucediendo. Era la oración de una mujer justa, de una mujer creyente. Entonces él se levantó bien temprano en la mañana y se arregló bien y se puso las mejores vestiduras. Amén. Y Rebeca, después de haber orado toda la noche, amén, ella vio a Zaqueo que estaba muy inquieto. Zaqueo no estaba como de costumbre. Amén. Quizás necesitaba un losartán porque estaba medio nervioso. La presión se le había subido. Amén. Estaba por aparecer al que él iba a retar. Bendito sea el Señor. Entonces ella vio que Zaqueo estaba muy inquieto y Dios le había hablado a Rebeca. Rebeca había oído la voz de Dios. Cuando veas a tu Zaqueo poniéndose así como inquieto, solo tú recuerda, amén, que Dios está contestando tu oración. ¿Ves? Así es como sucede. Amén. Cuando lo veas poniéndose de tal manera y cuando él no te dé buena respuesta, amén, cuando hable como enojado y cuando, amén, es señal de que algo está pasando. Hermana, solo ora y recuerda que debes seguir esperando. No tardará mucho cuando Dios se cruzará en el camino de él, cuando Dios pasará cerca de él. Entonces Zaqueo, él se puso muy nervioso y se levantó y se puso sus mejores vestiduras, y puedo ver a Rebeca voltearse y decirle: Zaqueo, te levantaste muy temprano esta mañana, mi amor. Y él dijo: oh sí, yo solo pensé que podría tomar un poco de aire fresco. Con la mejor pinta, el mejor arreglado, a tomar aire fresco. ¿Quién le va a creer eso? Es que algo raro estaba pasando en él. Bendito sea el Señor. Así que él ahora tenía en su mente: yo no puedo quitarme a ese individuo de mi mente. Él no conocía a Jesús, amén, pero por testimonio ya Jesús se le estaba metiendo en su ser. Ya no podía dormir bien, amén, vamos a decir así. Yo creo que Zaqueo era un predestinado, exactamente como me sucedió a mí y a usted, que cuando recibimos el mensaje de Dios, hermano, antes de eso no podíamos dormir tranquilos, hasta que un día dijimos: te acepto, Señor, y pues entonces nuestras vidas cambiaron. Aleluya. Entonces él decía: yo no puedo quitarme ese individuo de mi mente. Y ¿saben lo que voy a hacer? Dice: voy a ir allá, amén, a la puerta de la ciudad. Amén, porque él vendría de tal lugar a entrar por la puerta de la ciudad. Amén. Y cuando él entre por esa puerta, voy a cantarle unas cuantas verdades para sacar a mi esposa de esos cultos. Le voy a decir unas cuantas verdades para que mi esposa se salga de esa iglesia. Voy a decirle a este hombre lo que yo pienso acerca de él. Y saben, la gente por lo regular siempre se forma esa clase de complejo. Y ustedes saben, solo al oír algo, entonces Zaqueo arregló todo, se fue sigilosamente, miró hacia atrás para ver si alguien lo estaba mirando, y parecía como que nadie estaba mirándolo. Amén. Pero Rebeca, amén, no era bisagra, pero estaba observándolo por la hendidura de la ventana. Aleluya. Ella estaba allí mirando, amén, porque ella sabía que algo estaba pasando con Zaqueo. Así que ella estaba contenta, amén, porque ella sabía que Dios ya estaba trabajando en él. Y ella entonces estaba observándolo por la hendidura de la ventana. Ella estaba mirando lo que hacía, y en vez de doblar, amén, hacia su restaurante, él siguió hacia la calle a la derecha. Y ustedes saben, por lo regular, tú encuentras a Jesús en la calle a la derecha. Oh, aleluya. Imagínese usted cómo saltaría el corazón de Rebeca cuando sabía que no iba al restaurante a la izquierda, sino iba a la calle a la derecha. Él sabía que toda persona que va a la calle a la derecha, tarde o temprano, se cruza con Jesús.
Oh, aleluya. Dicen un gloria a Dios. Correcto, allí mismo en su negocio, si usted desea encontrarlo a él, dice el profeta, sea honesto, sea sincero y sea honrado con Dios. Entonces, si usted quiere encontrarse con él, amén, tú quieres encontrarte con él, sea sincero, sea honesto y honrado con Dios. Sea honrado con los hombres y sea honrado con su vecino. Y ahora Jesús tenía que pasar por allí, amén, pero se había retardado un poquito. Amén, porque él cuando venía de camino, dos hombres ciegos le salieron al camino. Entonces no le dejaron avanzar mucho. Amén, porque por donde Jesús iba, la gente salía. Un hombre ciego que había estado por allí, él gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces eso retuvo, hermano, detuvo a la multitud. Y entonces, hermano, Jesús atendió a ese hombre. Pero luego cuando él siguió caminando, había otra mujer que también venía gritando, amén, ten misericordia de mí. Y entonces ella fue y por en medio de la gente le tocó a Jesús. Y tocó el borde de Jesús. Y ella cuando le tocó fue sana de las otras. Y entonces Jesús se detuvo y Zaqueo ya estaba como para enfrentarse con Jesús, pero vio que se detuvieron allí y él se escondió en medio de ramitas. Amén, algo sucedió y que Jesús no podía llegar allí. Además, si llegaba allí, todavía Zaqueo no estaba instalado, es como para verlo a él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dicen a ver los que aman a Dios. Por allí venía Jesús con una multitud. Y entonces Zaqueo se preparó para verle, pero cuando llegó allí a la entrada, a la puerta, por donde se suponía que él iba a entrar, él era corto de estatura. Pero cuando llegó allá, se da cuenta que no podría ver nada, que ni siquiera Jesús lo podía ver a él y ni él podía ver a Jesús. Era corto de estatura, amén, así que él no podía verlo. Porque había mucha gente reunida a su alrededor en todas partes. Y todas partes estaban repleto. Porque allí venía el Señor nuestro Dios. Así que Zaqueo rápidamente dijo, soy pequeño de estatura. Y se arregló su personita. No dice persona, sino personita porque era chico. Amén. Y se alisó la barba. Y aseguró que estuviera bien perfumado. Que las uñas estuvieran bien piludas, bien pulidas. Se paró en la esquina y dijo, lo veré cuando él pase por aquí. Y le diré lo que pienso de él cuando él pase por aquí. Entonces se paró en la esquina. Amén, Zaqueo se paró en la esquina y se puso a pensar. ¿Saben qué? Ese mismo grupo lo seguirá a él. Ellos estarán aquí mismo. Ellos simplemente, yo soy tan pequeño, y así que nunca podré verlo. Así que no haré mucho parado aquí. Aquí no estaré mejor que estando allá. Y ustedes saben, creo que allí cerca había un árbol de sicomoro. Así que él dijo, me subiré a él. Había un árbol de sicomoro, amén, en forma de horcaja, amén, en donde él podía ponerse allí. Amén, hermano, eso tipifica el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, en los sellos de las edades. Y si usted se para allí, usted puede ver a Jesús. ¡Aleluya! Dicen amén los que aman a Dios. Entonces estaba el Señor Jesús un poquito fuera de su alcance. Y usted sabe realmente, para ver a Jesús, el primer paso es que Él está un poquito fuera de nuestro alcance. Amén. Si tú quieres ver a Jesús, recuerda que está un poquito fuera de tu alcance. Amén. Y nosotros tenemos que aceptarlo a Él por fe. Y si es un poquito más de lo que la mente humana puede explicar, amén, uno no puede explicar a Dios. Y si lo hace, entonces ya no es aceptado por fe. Uno tiene que creerle a Él. Y el que a Dios se llega, tiene que creerle que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan a Él. Ahora dijo Él, ¿cómo subiré? Amén. Quiero decirle, siempre hay problemas para ver a Jesús. Y Zaqueo tenía problemas para ver a Jesús. Y por allí habían unos cuantos tachos de basura.
quizás el recolector de basura aún todavía no había pasado en la mañana y habían unos botes de basura en la esquina, estaban llenas de carroña de la ciudad, y él dijo: si yo pudiera levantar ese bote, podría alcanzar esa rama, amén, y subirme a este árbol de sicomoro. Es extraño lo que Dios hace con aquellos que le buscan a Él. Amén. Él hará que el hombre o la mujer que le busca a Él haga a veces cosas ridículas. Amén, porque lo que iba a hacer Él era una cosa ridícula. Amén, pero ustedes saben, si están decididos y desean ver a Jesús, entonces usted, mi hermana, usted, mi hermano, hará cosas ridículas. Si usted está decidido y usted quiere verlo a Él y usted quiere hacerlo, y si ustedes se son sinceros y en verdad desean saber de qué se trata, amén, ustedes harán algo ridículo. Esa era la opinión de Zaqueo, y ahora Zaqueo no pensaba en desistir. La intención de él era ver a Jesús, así que él no iba ahora a retractarse. Él quería averiguar de qué se trataba todo esto, amén, de lo que él había estado escuchando. Y entonces dice: bueno, no hay nadie alrededor, así que iré, agarraré ese bote de basura, lo jalaré hasta acá, y con esto alcanzo a subirme al árbol. Pero cuando empezó a jalar el bote, amén, eso estaba demasiado pesado para tirarlo, para jalarlo. Amén, él era un hombre bajito, era pequeño de estatura, y lo único que podía hacer con ese bote de basura era cargarlo. Amén, ahora él tenía puesta su ropa fina. ¿Ven cómo hace el diablo? Dice el profeta, ¿ven cómo hace el diablo? Él tenía su ropa fina y él trataba de poner, amén, Satán, todo en su camino. Amén, Satanás pondrá de todo para que ustedes dejen de buscarlo. Y usted va a ir al tacho basura, y cuando ve el tacho basura, se ve al ternito, se ve la ropita, usted va a decir: oh, lo voy a ensuciar. Y entonces usted va a retractarse de tomar ese tacho. Dice el profeta: traerá dudas, amén, cada falta que él pueda, para impedir que usted vea, amén, lo que es la verdad. Amén. El Satanás es bueno haciendo eso. Yo tengo mi mejor ropa puesta, y quizás dijo: miren, si yo agarro ese bote de basura, me ensuciaré. Ustedes saben, amén, mucha gente no quiere darse a conocer como cristianos. Amén, esto lo puso Dios en mi mente, amén, por causa de que hay mucha gente que en el trabajo no quieren decir que son cristianos, para que no los persigan, para que no se burlen de ellos. Amén, pero hay hombres de Dios que son honestos, que son sinceros, y que trabajan quizás en una cantina o trabajan en un puesto de queso. Amén, y le piden a sus patrones que le den un poquito de tiempo para orar debajo del mostrador y pedirle a Dios. Y esos patrones muchas veces han experimentado que cuando ese está orando debajo del mesón, el negocio es mucho mejor. Amén, porque la bendición de Dios viene allí a ese lugar. Pero mucha gente quiere estar, amén, como esa cosita, amén, que hay ahí en internet. Amén, calladito de que son cristianos. Ellas no quieren decir que son hijas de Dios. Y cuando le dicen: oye, ¿por qué usas ese vestido largo? Bueno, porque me gusta. Pero ellas no quieren decir: porque soy una hija de Dios, es porque soy un cristiano. Porque al poner la S de Superman, van a sufrir, amén, los reproches, amén, de los milagros que hace Superman. Ve usted, entonces ellas no se identifican, ellos no se identifican con el cristianismo. Amén. Así que yo creo que un hombre de Dios se da a conocer. No importa lo que la gente piense. Algunas personas piensan que pueden ir a una reunión como pudieran ser, y quizás ensuciarían su prestigio. Amén. Y dirían: oh, te metiste a ser canuto. Porque canuto le dicen
a la gente que está en internet, a los chilenos o a algunos países, le dicen canuto con la sátira de decir que ellos están huecos. Es como un canutito de fideo. Amén, pero eso es ignorante, ni siquiera sabe por qué le dicen canuto. Amén, y canuto es porque uno de los evangelistas que entró en el principio se llamaba Ricardo Canus. Entonces todos los que siguieran a Ricardo Canus le dirían canutos. Como todos los que siguen Allende son allendistas, a los que siguen a alejandristas, los que a Piné, a cualquiera, amén, o los que siguen a Jesús, amén, le llaman cristianos. Y entonces hay gente que no sabe por qué ese nombre, amén, Ricardo Cano. Y entonces ellos no quieren identificarse que le digan canuto, porque ellos no quieren mostrarse. Es como personas huecas, es como personas que no tienen nada. Ellas quieren mostrar que son algo, que son muy inteligentes, que son muy sabios y mostrarse como lo que no son. Porque por dentro de ellos aman a Dios, pero no quieren darse a conocer de amén, porque si se le cae un plato o si se le cae alguna cosa, el hacha se le puede salir una culebra y van a decir, ¡ah! Y era cristiano. Porque no son capaces de decir y reconocer que si se pega un martillazo en el dedo y se le sale un sapo, eso estaba en el fondo del barril. Claro. Entonces hay que darle gracias a Dios cuando usted se pega con un clavo, amén, en el dedo y le sale un sapo. Y usted dice, dígale gracias Señor, porque me salió algo que estaba abajo del barril. Es lo único que hay que hacer. Hay que reconocer que el barril estaba lleno de cosas que verdaderamente no sirven para nada, de un lenguaje soez, un lenguaje sucio, y esas cosas quedan allí. Y si usted escucha cánticos, usted escucha a la gente, garabatera, que dicen cosas, eso se pega en el espíritu. Por eso usted apártese de esas cosas. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Dicen amén los que aman a Dios. Entonces mucha gente no se quiere dar a conocer como es cristiano. Pero yo le aconsejaría a una jovencita y a un jovencito que entrara derecho. Yo soy un cristiano. Yo soy una hija de Dios. Y ahí ya hay un parachoque. Amén. Yo trabajé cuando tenía mucha necesidad de trabajo. Amén, como un colectivero, especie de taxista, amén, en el trabajo. Y ya alguien un día quiso darme un agarrón por delante, amén, y le dije, usted no va a hacer eso conmigo. Le dije, porque yo soy un pastor y soy una persona pública. Y yo no quisiera que usted, amén, ande agarrones conmigo, porque yo soy un hijo de Dios y como persona pública. Y no le he dado a usted la confianza para hacer eso. No crea que me amó, pero tampoco el día de mañana me odió, sino que ya tenía un parachoque. Él sabía que yo era un hijo de Dios. Y yo creo que todo hijo de Dios que ha tenido un verdadero encuentro con Dios se identifica con el cristianismo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder y potencia de lo alto. Dicen amén los que aman a Dios. Oh, Dios te bendiga. Entonces le damos gracias a Dios, hermano, porque este hombre, a pesar de todas las cosas, aunque se pudiera ensuciar un poquito ante la sociedad y la celebridad de la ciudad, amén, pero si él, en verdad, él estaba decidido a ver a Jesús, él lo verá de todas maneras. Así que hay una sola cosa que hacer en Dios. Si un hombre está decidido a ver a Cristo, no hay nada que vaya a detenerlo a él. Si usted está decidido a ver a Dios, no hay nada que lo frene. No hay imposibilidades, no hay mamá, no hay papá, no hay tía, no hay abuelo, no hay nada que lo pueda parar de usted ver a Jesús. Bendito sea el Señor. Usted vendrá
a acercarse a Él de todas maneras. Así que hay una sola cosa que hacer en Dios. Cuando este hombre está decidido, amén, no intenten usted detenerlo a Él, amén, porque Él hará lo imposible, es volver a Jesús. Así que este hombre, no importa la tenida que tenía, él se agacha, agarra el bote de basura y ahí viene. Amén, justo cuando lo tenía bien abrazado, el bote de basura, con sus brazos, los competidores de Zaqueo aparecieron en la esquina. ¿Qué le parece? Lo pillaron a Zaqueo con mano en la masa. Zaqueo ahí, hermano, amén, con el bote de basura, y los competidores doblaron la esquina, y 2 o 3 de ellos le dijeron: pues mira, Zaqueo, él ha cambiado su posición, ahora trabaja para la ciudad. Y me imagino la carita roja que puso Zaqueo. Él era un hombre rico, prosperado, entonces me imagino la cara roja, amén, que puso al ver a estos 3 competidores que doblaron la esquina. Yo me pregunto en esta noche, si el jefe entrara y viera a alguno de ustedes, hombres de negocio aquí, sentado en una reunión como esta, que aquí son llamados santos robadores, me pregunto la carita que pondrán ustedes. ¿A cuántas personas a veces que son cristianos, camuflados, que no quieren identificarse, y el patrón le dice: vaya, deje eso ahí, y le dicen amén? Y cuando dicen amén, se dan cuenta que se les salió lo que ellos no querían sacar para afuera. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces Zaqueo ya tenía ahora el pote de basura en sus brazos. Él ya lo había decidido. Y si ustedes ya han entrado, es mejor, amén, que no se queden quietos. Continúen con ello hasta el final. Él tenía el brazo alrededor del bote de basura. Amén. Qué cosa es para el hombre negocio. Amén. Aquí viene él con su cara enrojecida. Y miren, Zaqueo está trabajando para la ciudad. Mire cómo trabaja. Su negocio debe estar muy malo. El restaurante debe estar muy malo, porque está trabajando ahora como basurero. Miren la clase de trabajo que se consiguió. Pero lo que pasaba con Zaqueo es que él estaba decidido ver a Jesús, costara lo que le costara. Amén. La humillación que fuera, él estaba decidido en ver a Jesús. Él había oído al respecto y él quería averiguar por sí mismo. Él no quería tener una religión de segundas manos. Oh, creyentes, hijos de Dios, cada uno aquí debe tener una verdadera experiencia con el Dios Todopoderoso. No es bueno tener opinión de segundas manos. No es bueno tener opinión de terceras personas. Lo que usted necesita es venir aquí y ver a Jesús con sus propios ojos. Y yo sé que Él está en nuestro medio. Oh, aleluya. Bendito sea Dios. No queremos, amén, tener algo que otra persona haya experimentado. Nosotros no queremos estar viviendo, dice el profeta, por un testimonio, amén, de otra persona. Amén. Jesús le dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo cierta cosa, él le dijo: ¿lo dices de ti mismo o te lo han contado? Es como lo aprendiste. Amén. Yo quiero entonces que aquí en Cerro Navia la gente no esté manufacturando cristianismo. Si lo tenemos, lo tenemos. Y si no lo tenemos, no lo tenemos. Pero no tratemos de manufacturar algo que no es real en nosotros. Porque no hay nada más desagradable que una persona esté personificando es ser otra persona. Amén. Porque el Dios Todopoderoso nos da realidades infalibles de un Dios vivo. Y Dios vive y reina en nuestro medio. Así que, creyente, este hombre quería ver a Jesús y procuraba verlo. Y no lo podía ver a causa de la multitud. Era pequeño de estatura. Y corrió delante y subió al árbol de sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar,
Amén, estaba escondido. Amén, nadie me verá. Amén, pero Jesús pasando por el árbol, él le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cuando Zaqueo oyó eso, hermano, yo no sé si cayó del árbol, pero algo tremendo pasó en el corazón de él, porque él pensaba que Jesús no lo vería colgado allí en ese árbol. Amén. Así es, mucha gente piensa y hace cosas creyendo que Jesús no lo ve en donde él está. Y Jesús venía pasando por allí. Él era el hombre más grande. Amén. Jesús es el más grande que la historia registre. Amén. Y allí estaba el hombre más pequeñito, llamado Zaqueo, arriba de un árbol. Y Jesús tuvo que decirle: desciende. El más grande tuvo que mirar al más chico para arriba y decirle: bájate, porque hoy es necesario tener compañerismo contigo en tu casa. Bendito sea el Señor. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Amén. Algo le pasó. Amén. No lo recibió con murmuración ni con crítica, sino con mucho gozo. Amén. Y al ver esto, amén, que Zaqueo estaba muy gozoso, todos murmuraban diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. Y mire lo que le pasa a Zaqueo. Zaqueo le dice, puesto de pie, le dijo: Señor, he aquí. Amén. Aquí estoy, Señor. Amén. La mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Algo le pasó a Zaqueo. Dios no había ido a donde él para pedirle dinero ni ayuda para los pobres. Pero algo pasó en el corazón de Zaqueo cuando se encontró con Jesús. Y le dijo: en la mitad de mis bienes, amén, le doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, bendito sea el Señor, se lo devuelvo cuadruplicado. Quiere decir que la conversión hacia el Señor nuestro Dios hace que seamos más honestos todavía y rectifiquemos cualquier cosa que hayamos hecho. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Amén, por cuanto también eres hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, aleluya. Póngase de pie en esta hora y escuchen la palabra que quiero decirles. Dios Todopoderoso, aquí hay hombres y mujeres, Señor, que de alguna manera pudieran haber hecho algo errado, decir alguna cosa con respecto a los hijos de Dios. Amén, como Zaqueo lo dijo. Amén, él quería desenmascarar a Jesús. Y realmente su acción, sin importar la suciedad de su vestido, esa acción hizo que él encontrara realmente quién era Jesús. Y se dio cuenta que él era el Hijo de Dios. Y la conversión de él vino. Y él se puso de pie diciendo: la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo defraudó de alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Señor, que hombres y mujeres aquí en esta hora tomen una decisión y sepan que la salvación ha venido al corazón de ellos. Señor, que puedan aceptarte en esta hora como tu Salvador personal, que puedan aceptarte en esta hora como el verdadero Dios y como la vida eterna. Te damos gracias, Padre, porque creemos que de alguna manera este mensaje fue cambiado, amén, por amor a nuestra hermana Laude, por amor a algún hermano que de alguna manera se avergüenza del evangelio, se avergüenza de identificarse que es un hijo de Dios. Padre, bendícelo, restáuralo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Como dice la Escritura, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dijo a la iglesia. Sea así, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice a los que están en YouTube, bendice a los que están en Zoom y bendice a todo el pueblo ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga amén. La novia del aplauso a Dios. Y la novia diga gloria a Dios. Aleluya.
No importa las imposibilidades que se ofrezcan, amén, primeramente para aceptar a Jesús, atraviéselas y acepte a Jesús.